Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio de Ecuador en directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay una propuesta, más que una propuesta, hay una campaña para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana que la lidera un ex consejero, el señor Pablo Dávila. Justamente después de ser consejeros, él se ha dado cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. ¿Qué criterio merece escuchar y ver a este joven, a este señor justamente que se ha dedicado a hacer una campaña para desaparecerlo? Bueno, primero quiero indicarle que si yo me postulé para el Consejo de Participación Ciudadana es porque vi una gran bondad en el Consejo de Participación. Este asunto de orientar a la ciudadanía sobre sus derechos para que puedan empoderarse de sus derechos y puedan ejercerlos es fundamental para que como sociedad podamos mejorar conjuntamente. Si una persona no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cómo ejercerlos, entonces van a venir cualquier autoridad a abusar de esos derechos, va a venir a cometer actos irregulares en contra de sus derechos y el ciudadano no va a saber cómo defenderse. Parte de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana es justamente evocar a esta participación de la ciudadanía para que haga a la vez el control social y podamos enrumbar a la sociedad por el camino de la cero corrupción, que es lo que se buscaría. Pero hago este preámbulo a su pregunta, porque esa es la razón que hoy me tiene aquí. Y hoy me voy a dar cuenta, en carne propia, si es que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve, o si lo que no sirvió fueron las personas que pasaron por el Consejo y hoy quieren eliminarlo. Y lo digo así tajantemente porque quiero que también conozca de que si yo llego a tomar una decisión, será lo más pronto. No va a ser cuando termine mis funciones. Usted se imagina el asunto de haber sido parte del Consejo de Participación, terminar mis funciones y luego de que termino digo esto no vale. Luego de que destituyo funcionarios, de que nombro a nuevos funcionarios, salgo y digo esto no sirve. Entonces algo está pasando, algo es incoherente, algo no está acorde a los principios, porque si tú consideras de que algo no sirve, entonces no tenías que haber sido parte de la toma de decisiones que es tan fundamental y que es lo que hoy tenemos como herencia, funcionarios que han sido elegidos por el Consejo Transitorio, que yo en su momento aplaudí la gestión efectuada por el transitorio porque estaba enfocada a mis principios. Pues, este asunto no se trata de tomarse el poder que tenía en su momento otro equipo político, sino se trata de enrumbar con las mejores personas, las personas idóneas para que enrumben una institución. Yo aplaudí de pie cuando a través del Consejo Transitorio nos libramos de la metida de mano en la justicia, ¿no? Al momento de cesar en funciones a los funcionarios del Consejo de la Judicatura. Y esa es la misma línea que me hizo a mí postularme y hoy defender al Consejo de Participación Ciudadana. Así que no veo por ningún lado algo que cause malestar como para eliminar el Consejo de Participación, más allá de lo mismo que han sufrido otras instituciones, que cuando uno se mete la mano política en una institución noble, va a afectar, pero no por eso vamos a decir ya, no sirve, se elimina. No, señor. Así también se metió la mano en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía del Ecuador, en la Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, pero vamos a decir entonces votemos, pues eliminemos todo eso. No, ese no es el camino idóneo. El camino idóneo es revisar si las personas cumplieron con su rol histórico al ser parte de esa institución, si efectivamente se enfocaron en todas sus funciones o solamente se estaban enfocados en la designación de autoridades. Todo esto es importante para que hacer un análisis completo e integral de si es necesario o no es necesario eliminar el Consejo de Participación. Y lo que yo conozco, lo que yo podría referirlo de las bondades del Consejo, pienso que no debería desaparecer. ¿Y no se vería ético que un ex consejero plantee la eliminación de este Consejo? ¿Por qué aceptaste el cargo? Si él hubiera estado 2 semanas en el Consejo y se hubiera dado cuenta de lo que hoy dice, que se dio cuenta, yo hubiera aplaudido su postura. Pero si has sido parte hasta el último día de tu encargo,
para salir y decir esto no vale, no hay coherencia. Y pienso que esto afecta a los principios. Correcto, estamos dialogando con el doctor Hernán Ulloa. Estamos hablando sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Ulloa, este consejo, bueno, tiene una deuda pendiente en la elección de autoridades. No se ha elegido al Contralor General del Estado. Está pendiente la elección del Defensor Público. Ustedes, usted es uno de los nuevos integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana, porque casi la mayoría han salido por muchas cuestiones. Anteriormente salieron 3, si no me equivoco, ahora salió el reciente presidente Cristian Cruz. Los vocales que quedan de los anteriores, de los que fueron electos, solo 2, y usted también fue electo, pues, ¿no? Solo 2 están todavía en ese consejo. Correcto. Yo lo que le quiero indicar es algo muy importante. El Consejo de Participación Ciudadana ha estado enfocado básicamente en la designación de autoridades. ¿Ya? Y eso realmente a la gente no le genera empatía. A la gente lo que le interesa es un Consejo de Participación Ciudadana que vaya a defender sus derechos, que vaya a descubrir la corrupción que afecta a la ciudadanía, que vaya a protegerlo cuando denuncian actos de corrupción. Eso es lo que genera empatía, eso es lo que el Consejo puede hacer. De ahí el tema de la designación de las autoridades, esa no va a ser la agenda principal de Hernán Ulloa. Hernán Ulloa se va a enfocar en que las entidades, las instituciones del Estado cumplan con sus funciones, que las empresas que brindan servicios públicos no afecten a los derechos del ciudadano. Y le digo este antecedente, porque la semana pasada va a buscarme un señor no vidente que me dice que tiene congeladas sus cuentas bancarias porque una empresa que le brinda servicio telefónico, ¿ok?, supuestamente ha ejercido una especie de coactiva por una línea impaga, una línea que él jamás ha sacado, sino que al parecer otra persona ha suplantado. ¿Cómo es su nombre? Y desde adentro existe una mafia, una corrupción que se ha encargado de que esto de aquí pase los filtros, finalmente se brinda un servicio público que otro se ha beneficiado y que el no vidente tiene que pagar y hacerse cargo del perjuicio. Esto no lo voy a permitir, pues. Yo voy a tomar cartas en el asunto de manera inmediata para que primero lo que tienen que hacer, primerito las instituciones, ojo, primerito, lo que tienen que hacer es denunciar y filtrarse desde adentro antes de quererle meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Tienen que ustedes coger y descubrir desde adentro quién fue el servidor que permitió este acto de corrupción al interior y que provoca un perjuicio a la ciudadanía. Eso es lo que tienen que preocuparse. De eso me voy a preocupar yo como consejero. De exhortar. Ustedes, señores, tienen que denunciar, tienen que descubrir y ponerlo a este mal funcionario a órdenes de las autoridades competentes. Y después ahí ver cómo se recupera ese perjuicio. Pero no lo va a terminar pagando una persona que ha sido víctima de un delito y peor aún con una enfermedad catastrófica como la que le estoy indicando. De eso me voy a preocupar como consejero. Yo creo que hay muchísimas denuncias de ese tipo, doctor. En este momento que el país atraviesa una crisis, primero de salud, una crisis económica, hay otro problema. Los bancos están siendo vampiros ante los ecuatorianos que están desangrando en este momento a través de intereses, gente que no tiene cómo pagar muchos préstamos que ha hecho. En este momento ni siquiera el gobierno ni la superintendencia de bancos ha tomado la decisión de decir vamos a darle por lo menos ciertos meses de gracias a la gente que no puede pagar. Yo creo que por ese lado también hay que trabajar, doctor. Vamos a ir poco a poco enfocándonos en temas que son la afectación del ciudadano común. Porque lo que estamos enfocados o lo que la gente generalmente está preocupado son de estos temas que finalmente no se logran resolver a corto plazo, sino que se demora mucho tiempo. Pero hay ciudadanos que tienen problemas día a día que no son tomados en cuenta, que pueden ser sencillos, inclusive de resolver. Esos son los temas que van a hacer de la sociedad mejor.
porque el Estado finalmente tiene que tutelar los derechos de la ciudadanía, no tiene que pisotearlos, tiene que garantizar el buen servicio y la eficiencia del Estado y de sus instituciones. Y eso es lo que no se ha preocupado nadie. Yo voy a articular con las instituciones que corresponden la designación al Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, las superintendencias, Contraloría, Fiscalía, con todos, para que tomemos acciones sobre estos temas y no olvidemos que el ciudadano tiene problemas a diario, problemas que pueden ser solucionados de manera inmediata para tratar de perjudicar en lo menos posible cuando de pronto existen actos de corrupción en instituciones y que en la actualidad no están siendo procesadas ni judicializadas, sino que más bien, no importa lo que haya pasado, cóbrale al que sale en la planilla, cóbrale. Esto no lo voy a permitir en lo absoluto. Esto es ilegal por donde se vea. Correcto. Bueno, vamos a darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores. Adelante, Gustavo. Escuchaba a través del Facebook las declaraciones del doctor Hernán Ulloa. Buenos días, doctor Ulloa. Buenos días. Si bien es cierto, lo que usted ha explicado es correcto. La situación actual del Consejo de Participación Ciudadana tiene mucha tela que cortar, desde la parte política y también desde la parte ciudadana, porque el ciudadano de alguna manera ha considerado este Consejo de Participación Ciudadana como un gran logro de esa gestión a pie que tiene todo ecuatoriano en función de lo aprobado a través de una constitución. Pero si bien es cierto, esto ha sido manejado políticamente, se podría pensar que de alguna manera este Consejo de Participación Ciudadana debería trabajar de manera transversal para poder llegar a cumplir ese objetivo de auditar, de fiscalizar, inclusive de buscar sanciones para aquellos que de alguna manera están delinquiendo dentro de algunas funciones públicas. Eso es justamente lo que he mencionado, y muchas gracias por su pregunta. Las funciones del Consejo de Participación no solo es designar autoridades, es preocuparse por todos los temas que pueden generar corrupción o generan corrupción. Y generar corrupción es no ser eficiente también, peor aún que dentro de un delito que se comete con participación de gente que se encuentra en una institución, se le carguen al ciudadano común. Eso no se lo voy a permitir a nadie, a ninguna institución. Voy a articular con las instituciones que correspondan y voy a tratar de tomar soluciones sobre estos aspectos. Porque antes de afectar al ciudadano, tienen que primero filtrarse. Ellos tienen que denunciar, tienen que decir, vea fiscal, aquí está este servidor, el que cometió el error o el que cometió esta incorrección de suplantar la identidad, de meter papeles falsos para meter en problemas a un ciudadano común. Y no lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Lo que hacen, pues. Perdón. Tienen una hoja, aquí está, aquí aparece que es Hernán Ulloa el deudor. Hernán Ulloa hay que cobrarle. No importa cómo llegó a estar aquí en esta hoja, no importa, cóbrenle. Esto no se lo voy a permitir, señores. Vamos aquí Hernán, a articular con las instituciones para indagar sobre estos temas. Le escucho. Adelante, Gustavo. Tengo problemas con la siguiente pregunta. Escuchando la siguiente pregunta, en función de lo que acaba de explicar, Hernán, hay situaciones Tenemos algún inconveniente con el señor de Gustavo. La Asamblea Nacional hay 60. Bueno, a ver si recuperamos la señal con Gustavo Jiménez desde Exteriores. Él hablaba de la Asamblea, no sé cuál era el tema. Yo creo que le entendí porque ahí como que le leí un poco los labios al distinguido amigo. Yo no tengo ningún reparo en que ciertas funciones sean compartidas con la Asamblea Nacional. Yo sí considero que es un desgaste del Consejo de Participación enfocarse en la designación de autoridades. Por un lado, no se puede entregar todas las esto. funciones. Sí,
no se puede entregar por un lado todo esto al Consejo. Esta es mi posición personal, ¿no? Y la otra no se puede tampoco entregar a la Asamblea. Ni uno ni lo otro ha funcionado, ¿ok? Ni uno ni lo otro. Hemos tenido que en la Asamblea, y no porque sea malo, sino porque es parte de sus funciones. Usted sabe, el cabildeo político, los intereses, mira quién está mejor. Esto es parte de las funciones del tema de la Asamblea. Esto es parte de su naturaleza. Las actividades políticas, negociar, revisar, ver, llegar a acuerdos, tomar decisiones. Entonces, una entidad de control, una autoridad de control, no puede estar en el medio de este cabildeo. No puede. Tampoco puede, o no es muy eficiente, como lo hemos tenido, de que un solo consejo se encargue de esta designación. Pero yo soy de la idea de que tiene que ser compartido. De la siguiente forma: el Consejo de Participación filtrar las carpetas. Vienen un poco de personas que dicen cumplir con el perfil, y el Consejo debe investigar el perfil más independiente. Esto es importante, revisar, escrutar la vida de la persona que va a dirigir los destinos de la Fiscalía del Ecuador, de las superintendencias, de la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, CNE, etc. Tenemos que nosotros escrutar esa hoja de vida. Y luego ponerla a la Asamblea. Pero ya ahí le ponemos un candado a la Asamblea. No pueden designar a cualquier persona. Tienen que designar a las personas que nosotros hemos entregado esa carpeta. De alguna forma, esto de aquí va a refrescar un poco tanto el Consejo de Participación Ciudadana como la Asamblea del Ecuador. Esta es mi posición. Yo no estoy aquí defendiendo a rajatabla, esto tiene que mantenerse, no. El Consejo tiene que existir. El Consejo tiene que participar en este enfoque con la ciudadanía para tratar de velar cualquier problema dentro de las instituciones que generen actos de corrupción. En esto voy a estar enfocado como consejero. Vamos a intentar nuevamente con Gustavo Jiménez desde Exteriores. Adelante. Gracias, ahora sí creo que ya se arregló el tema. Bueno, algo contestó mi pregunta y la adivinó también Hernán. Gracias por esa agilidad que tiene para descifrar. A ver, siguiendo en este tema, hay otros temas importantes también de corrupción muy evidentes y que el Consejo de Participación Ciudadana hasta el momento no ha tenido una vocería adecuada al respecto. Los temas de corrupción por casos de repartos de hospitales a través de funcionarios públicos de alto rango y de asambleístas, 1. 2. ¿Cómo es posible que todavía no tengamos un pronunciamiento al respecto de esta sabiduría, entre comillas, de ciertos sentenciados y vinculados en casos de corrupción que inclusive ya guardan prisión y que hoy en día están tratando de aprovecharse de los vacíos en el Código de la Democracia para poder postularse y que no los enjuicien? Y cosas como esa, la ciudadanía dice, a ver, estamos defendiendo un Consejo de Participación Ciudadana que nos representa y que de alguna manera nos está afectando y que todavía no hay una declaratoria sobre estos casos evidentes de corrupción. Existen grandes casos sin soluciones. Grandes casos sin soluciones. Y pienso que hemos descuidado meternos en casos pequeños, masivos de afectación a la sociedad y que se pueden resolver Correcto. Inmediatamente. Eso es por un lado lo importante. Lo otro es enfocarnos en orientar a la ciudadanía para que conozcan de sus derechos. Si tú conoces de tus derechos, estás empoderado, sabes cómo ejercerlos, inclusive vas a aprender a votar. Porque también es parte de culpa del pueblo ecuatoriano que en su ansiedad porque llegue la persona que garantice una verdadera eficiencia en el Estado, una verdadera empatía con los problemas de la ciudadanía deja captarse por discursos, pues, se deja captar por ofrecimientos. Y esto es parte de la cultura de la sociedad. El consejo, ¿en qué puede ayudar? No puede meterse en política partidista, a decir voten por esto, voten por el de acá, este es mejor, este es peor. No podemos, pero sí podemos orientar a la ciudadanía para que conozcan de sus derechos y sepan qué tan importante es saber elegir. Podemos también tratar de renovar esta cultura de la denuncia,
porque el problema es que no sé, quizás muchos casos de corrupción quedan tapados porque la gente tiene miedo a denunciar. Y tiene miedo a denunciar porque no existe una entidad que va a protegerlo, que va a poner el pecho a las balas, como se dice en el argot, para proteger al ciudadano. El ciudadano no puede enfrentarse contra la corrupción. La corrupción tiene influencias políticas, tiene influencias económicas, tiene diferentes ramificaciones que van a aplastar pues al ciudadano común. Pero si entra un consejo de participación ciudadana a defender al ciudadano, a ponerse del lado de él, a protegerlo, estamos hablando de otra historia y que podemos llegar a un final adecuado, la sentencia de las personas que cometen actos de corrupción. Hernán, yo coincido que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene potestad para poder decir qué hacer a otras instituciones públicas, pero sí puede dar una voz de alerta pues, ante estas situaciones que están afectando, específicamente en el tema político. No estoy diciendo que intervenga, porque si no, estamos jugando al tenis solamente de un lado de la raqueta. La Asamblea mire qué tan importante, perdón, mire qué tan importante es conocer de las amplias facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué digo aquí la vital importancia? Institución 1, 2, 3, 4. Cuando se llega a determinados lugares, es quizás y generalmente ocurre, de que te olvidas pues de atender ciertas funciones que son competencias, son parte de las competencias de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública. ¿Para qué está el Consejo? No, el Consejo no se puede meter, pero el Consejo puede instar. El Consejo puede decirle, oiga, Defensoría del Pueblo, ¿usted cómo es que permite de que cuando la gente tiene reclamos eléctricos, primero le exijan que pague para luego atender el reclamo, cuando la ley orgánica de la Defensoría Pública establece lo contrario? Usted no puede, pues, exigirle al ciudadano que tiene problemas sobre facturación que le pague primero para luego atender su pedido. Entonces yo sí puedo como consejero decirle, oiga, cumpla, señor, haga cumplir su función. Eso es parte del Consejo de Participación Ciudadana. Instar a las instituciones a que cumplan con sus funciones. Articular con ellos en la lucha contra la corrupción. Y también de oficio actuar en cualquier tema que pueda generar corrupción. Lo puede hacer el Consejo de Participación. Disculpe mi ignorancia o mi confusión, pero ¿no será que la ciudadanía está confundida? Porque en temas de reclamos comunes, como el que usted acaba de decir, también está la Defensoría del Pueblo, y entiendo que hay un defensor del consumidor. Como que está dispersa un poco las funciones de cada entidad en ese aspecto. Entonces, yo me voy a algo mucho más elevado. O sea, yo no me voy al reclamo común, abogado Ulloa. Yo me voy al tema ya más de fondo, que es lo que nos está llevando a una sociedad muy dispersa, producto de la corrupción, precisamente no de hechos pequeños, sino de los hechos más grandes, de quienes nos lideran. Bueno, todo es parte de articular con las instituciones. Yo no le digo, yo voy a atender ese reclamo directamente. No, yo voy a enfocarme en que ese problema que tiene el ciudadano y que puede ser o estar relacionado con un tema de defensa del consumidor que debe atenderlo la Defensoría del Pueblo, sí, la Defensoría tiene que preocuparse por resolverlo en la parte que le corresponde. Pero este acto en sí genera corrupción, pues señor, genera corrupción. Porque la institución que está obligada a primero brindar un eficiente servicio y luego librarse de la corrupción que hay al interior, cómodamente lo que hacen es cobrarle a la víctima, en lugar de depurarse y ver cómo le cobran al infractor ese dinero. Entonces eso se llama corrupción al interior de una institución. Y ahí entran las facultades del Consejo de Participación Ciudadana. No solamente para instar y decirle, señor defensor del pueblo, articulemos, coordinemos, resolvamos esta situación, sino también para inclusive presentar las denuncias al interior del Consejo o ayudarnos con la Fiscalía del Ecuador para que ese posible delito no quede en la impunidad. Lo importante es
actuar para librarnos de las células de corrupción que pudren las instituciones del Estado. Y peor aún, sí, no son los temas más relevantes de la nación. Sí, pero son temas comunes que afectan a la mayoría de ciudadanos. ¿Quién no ha tenido un problema con sobrefacturación? ¿Quién no ha tenido un problema con alguna incorrección que haya en una institución que finalmente el ciudadano tenga que hacerse cargo? Cuando el Estado, el mayor deber es tutelar los derechos del ciudadano. Usted, y esto aquí es una agenda posterior de parte del consejero Hernán Ulloa, quien les está hablando. Hay que reformar la ley. Hay que reformar la ley urgente. Usted cuando tiene un reclamo contra una institución, disculpe que me alargue mi respuesta, pero es importante. Cuando usted tiene un reclamo a una institución, usted va y sigue un proceso, sea en lo administrativo, sea en lo judicial, pero vámonos a lo judicial. En lo judicial usted víctima del Estado, tiene que contratar un abogado y sacar de su bolsillo para pagarle. El Estado le cae encima con los abogados de las instituciones, le cae encima con el procurador general, que ellos tienen recursos ilimitados, tienen toda la vida para hacerle a usted la vida de cuadritos como un ciudadano común. Cuando la lógica indica de que deben en una sola audiencia el ciudadano tener de respaldo alguna entidad de control para que haga una auditoría sobre ese reclamo y esa auditoría sea vinculante para el juez. Usted se imagina si de pronto tenemos al lado del ciudadano a la Contraloría General del Estado y la Contraloría venga, audite ese problema y le diga: el Estado ha incumplido, ha causado un perjuicio a este ciudadano. Y que venga el juez y diga: el Estado se le condena la reparación a este ciudadano y en el mismo acto se ejerce el derecho de repetición contra el servidor que cometió la incorrección. ¿Qué va a pasar con el Estado? Se vuelve eficiente porque el otro servidor que va en reemplazo del funcionario que cometió ese error no va a volver a cometer el error nuevamente. No es que se le viene el derecho de repetición. El derecho de repetición es una quimera en nuestro ordenamiento jurídico. Tienen que pasar muchos filtros, muchas etapas para que se dé. No se da. Y esto tiene que ser una agenda principal del Estado ecuatoriano. Muy bien, gracias, doctor Ulloa. Jaime, continúa usted con el estudio. Ya en la recta final solo tengo una pregunta para el doctor. Doctor, bueno, en la época de la pandemia, en este país se cobró el servicio eléctrico sin tomar medidas, valga la redundancia, a los medidores. Todavía hay gente que está tratando de solucionar muchos problemas. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hizo nada. No hizo nada, producto de que ellos defienden, estaban defendiéndose el propio presidente Cristian Cruz, de que se lo mantenga en el cargo y finalmente pues ya no está en la presidencia. Y otra cosa, ya para cerrar este diálogo, usted no me respondió a la primera pregunta o la segunda pregunta que le hice con el tema de la elección del Contralor General del Estado. ¿Qué van a hacer? Ese Contralor ya está prorrogado, debe elegirse una nueva autoridad. Le respondo desde afuera. Cuando era un abogado en el libre ejercicio, entendía que hay ciertos encargos que han sido sellados por parte de la Corte Constitucional al momento de pronunciarse sobre las facultades que tenía el transitorio, facultades constitucionales. Creo que la revisión de ciertas designaciones ha provocado inclusive la destitución de consejeros. Entonces, le dije, número uno, no es parte de mi agenda. Yo voy a dedicarme a esto, a atender los problemas de la gente. Pero si se va a tocar el tema de por ejemplo, la designación de los superintendentes, pues habrá que hacerlo dentro del marco constitucional, atendiendo a las resoluciones del máximo organismo de justicia. Y si el máximo organismo dice, ustedes no pueden tocar tal designación, pues no se la toca. No voy conociendo plenamente del respeto que tiene que dársele a las decisiones judiciales, no voy a respetarlas. Eso acarrea no solamente problemas políticos, sino penales. Entonces hay que ser muy cautos con lo que se vaya a resolver dentro del Pleno. Correcto. En la otra parte del tema de las facturas eléctricas que se tomaron sin
ir a los sitios, y justamente ellos hicieron nada más con las medidas anteriores, y eso todavía mucha gente está con un lío. La eléctrica todavía no resuelve todos estos problemas que tiene, doctor. Eso es un signo de interrogación que yo lo tenía también como un ciudadano. Ahora que soy consejero, voy a preocuparme por ir con un equipo técnico para saber cómo es que funciona este asunto de la facturación. Porque parece que es aleatorio y a mí me preocupa, porque esto de ser aleatorio también fomenta la corrupción. Si usted viene y consume 16 kW, por ponerle un ejemplo, y resulta que usted tiene un sistema aleatorio que hoy le dice consumes 18, después te dice 15, después te dice 23, entonces estamos hablando de que hay un serio problema de corrupción, que puede ser modulado para extraer plata de la gente cuando más se necesite. Y eso también genera corrupción. También es parte de nuestras competencias y se lo hará articulando con las demás instituciones, sea con la Defensoría del Pueblo, sea con la Fiscalía, en el caso que encontremos indicios de responsabilidad penal. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Ha sido el doctor Hernán Ulloa aquí en el programa Los Especialistas del portal digital Ecuador en Directo.